Antes de empezar la clase, no sé si alguien de ustedes asistió al curso. ¿Qué tal les pareció el curso? ¿Alguien que me pueda comentar? Alexis, Alexis Sebastián, ¿me escuchas? No sé si tú asististe al curso de MATLAB. Sí, ingeniero, sí asistí al curso de MATLAB y sí Dime estuvo qué interesante. tal estuvo el curso. Sí estuvo interesante, sí se revisaron algunos temas como que necesitamos para el semestre, de hecho, para algunas materias. Ah, ya, genial. Igual, a mí me llegaron algunos videos, creo que los videos ya les han de subir, ¿no? Los videos de las clases, y parece que los chicos también han hecho un manual. Me parece que han hecho un manual. Si de pronto alguien tiene, porque a mí me llegó solo un video, si de pronto alguien tiene los videos completos para que nos comparta, ¿no? De lo que vi el curso estaba muy interesante, si la parte básica, cómo se maneja MATLAB, de pronto si alguien ya lo maneja, pues le puede ayudar a un poco a mejorar lo que es el conocimiento de MATLAB, ¿no? En este curso vamos a tratar de hacer algo con MATLAB para que se vaya viendo cómo se maneja, espero que les haya enseñado cómo instalar y lo puedan utilizar, porque eso les va a servir en todas las asignaturas. Normalmente se dice la mayor cantidad de asignaturas, ¿no? Para simulaciones y para hacer muchas cosas en la parte matemática. Bueno, antes de empezar la clase les iba a agregar, muchas gracias, creo que Samuel agregó algo, les iba a indicar cuáles serían las fechas para la prueba, ¿no? Las pruebas. Sí, bueno, ahí nos agregó que son los documentos del taller de matemáticas, de MATLAB, perdón, entonces puede servirnos los que de pronto no pudieron asistir, ahí van a tener los videos. Entonces vamos a ver la parte, les voy a poner las fechas de las que se van a dar las pruebas, ¿no? Para que ya vayan planificando para la parte de la prueba. Ya, entonces bueno, ahí están. Entonces de las fechas quedarían de la siguiente manera. Bueno, la clase de hoy va a ser algunos ejercicios de variable compleja y la función exponencial. Bueno, para que vean la prueba número uno, la prueba número uno estaría para el miércoles, el- para el miércoles, déjenme ver, miércoles 24 de noviembre, sería la próxima semana, ¿no? Sí, esa sería la prueba número uno. Esa, bueno, como es el día miércoles, sería solo una hora. La prueba número 2 estaría para el día, igual miércoles, miércoles, el día miércoles, déjenme ver la fecha, para el 15 de diciembre, ¿no? Y el examen, déjenme ver, esto cuenta el primer trimestre, voy a poner aquí pruebas del primer trimestre, ¿no? Y el examen estaría para el, que sería el lunes, que serían 2 horas, 3 de enero, ¿no? Sí, porque creo que las notas se pasan hasta el 7, entonces, para tener el tiempo para calificar. Entonces no se olviden que serían las pruebas, la uno, la prueba 2 y la prueba 3, ¿no? Sí, bueno, ahí lo vamos viendo. Sí, bueno, esas serían las tres pruebas. Sí, no sé si hay alguna pregunta, si estamos claros, no que se olviden, ¿no? Para que vayan planificando la parte de las pruebas. Sí, la primera prueba normalmente va a ser fácil porque es la parte de variable compleja, el ejercicio que hagamos hoy, más ejercicios que hagamos el día lunes o el día miércoles, ¿no? Pues vamos a empezar haciendo algunos ejercicios. Sí, bueno, el primer ejercicio, bueno, realmente es muy simple, no se olviden, lo que hemos visto normalmente hasta ahora es manejo de los números complejos. Y lo que les decía, y lo que, bueno, tienen que tomar en cuenta es que los números complejos de alguna forma abarcan al conjunto de los números reales, ¿no? Y eso de alguna forma es medio interesante en el sentido de que tiene muchas aplicaciones. Y vamos a ir viendo más adelante que estas aplicaciones nos va a servir mucho saber números complejos porque se puede extender, por ejemplo, para la transformada Z, para entender un poco más las ecuaciones perdón, las ecuaciones diferenciales, y va a ser muy, muy interesante, ¿no? Entonces, para hacer este ejercicio, bueno, realmente es muy simple, no se olviden, los números complejos estamos viendo desde el punto de vista como que fueran un par ordenado. Sí, un par ordenado que pareciera un vector, obviamente no es un vector, ¿no? Pero tiene algunos aspectos muy similares a los vectores. Ya vamos a ver luego que este par ordenado, si ustedes ven, está compuesto, no se olviden, los números complejos tienen esta forma, ¿no? A veces también, bueno, van a ver en los libros de esta forma, o también lo suelen ver de esta forma, ¿no? Con el AB o con el XY. Entonces es un par ordenado. Entonces pareciera
que fuera un vector. Obviamente no es un vector, ¿no? Pero el interesante de esto es que como es un par ordenado, yo puedo extenderlo y verlo de una forma polar. Y luego vamos a ver que utilizando lo que se llama la función exponencial, a esto es mucho más fácil de tratar matemáticamente y va a ser mucho más sencillo sumar números complejos, multiplicar números complejos, a diferencia de los vectores que realmente no tienen esas propiedades, ¿no? Pero básicamente es por una ecuación que la vamos a ver más adelante. Bueno, entonces para resolver este ejercicio de aquí, básicamente lo primero que hacemos es ir resolviendo, igual que los números normales, no los números reales. Lo que lo voy a ir haciendo es ir multiplicando, ¿no es cierto? Entonces en este caso, y por uno me va a quedar y, sí, más, no se olviden aquí igual, funciona la ley de los signos, ¿no? Más me queda más y me quedaría raíz de 2 y al cuadrado, ¿sí? Raíz de 2 y al cuadrado. Entonces, realmente es muy sencillo, ¿no? Lo que sí tiene que tener bastante cuidado es de no equivocarse en multiplicar. Sí. Ahora, una vez que yo tengo esto, simplemente lo único que hice es romper este paréntesis de aquí. Sí, pues básicamente tendría hasta ahí. Entonces, la única propiedad que debemos saber a qué es igual y al cuadrado. Sí, no sé si alguien me puede ayudar a qué es igual y al cuadrado. No sé si alguien... Joel, ¿estás aquí? Joel Arteaga, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya dime, ¿a qué era igual el i cuadrado? Esta... A -1. Exacto, solo hay que saber esa parte, ¿no es cierto? No se olviden que esa era era básicamente salía de la resolución de la ecuación que quedaba x cuadrado más 1 era igual a 0. Como eso no se podía resolver, básicamente teníamos que generar un nuevo número, y ese número se llama un número imaginario, y ese número le llamamos i. Entonces el i al cuadrado tiene la propiedad que es igual a -1. Entonces desde ese punto de vista ya yo puedo resolver estos ejercicios, entonces yo puedo sumar o multiplicar números imaginarios básicamente con esa propiedad. Entonces, ¿cómo me quedaría esta parte de aquí? Simplemente le multiplico y ahí le cambiaría de signo, ¿no? Entonces queda más i y aquí se cambiaría por menos y obviamente desaparece este i al cuadrado, ¿sí? Entonces sería la primera parte. Pues básicamente me quedaría de esta forma. Ahora, si yo puedo hacer lo siguiente, aquí como ven este raíz de 2, con este raíz de 2 se puede eliminar, ¿sí? Entonces me quedaría de esta forma, ¿no? Voy a poner para que le vean. No se olviden, me va a quedar que sería aquí este raíz de 2, se elimina con este raíz de 2. Sí, básicamente me quedaría que toda esa expresión matemática de la que están viendo ahí me quedaría de la siguiente forma, ¿no? Esto es igual a menos 2i. Sí, realmente es muy sencillito, ¿no? Como ustedes ven, no hay tanta complicación. Entonces, para que vean que sumar o multiplicar números imaginarios es súper fácil. Lo que de pronto puede ser un poquito complejo es cuando hagamos una división y vamos a hacer más ejercicios respecto a eso, ¿no? Como les digo, lo que sí les recomiendo bastante es que tengan cuidado al momento de multiplicar, porque normalmente ahí uno se equivoca cuando es i al cuadrado, cuando multiplico por el i, porque solo cuando se multiplica el i por el i, que me queda i cuadrado y cambia de signo. Entonces eso tienen que tener bastante cuidado. Ahora, como yo les mencionaba en la anterior clase, existen algunas formas de representar los números complejos. La una es a través de esta forma rectangular, es decir, yo tengo una componente real y una componente imaginaria, ¿no? Obviamente la A y el B son números reales, pero la parte imaginaria es la que está al lado de la letra I. Vamos a ver, luego eso también se puede ver en el plano. Entonces, normalmente la parte real está en el eje X y la parte imaginaria está en el eje Y. Pero existía otra forma, es decir, a estos números complejos yo les puedo ver también como un par ordenado. Por ejemplo, puede ser x, y, o también puede ser igual como que yo estuviera viendo un par ordenado a, b. Entonces existen las dos representaciones. Básicamente porque en los libros de alguna forma lo muestran de esa manera, ¿no? Entonces imaginemos, quisiéramos probar lo siguiente, voy a ponerle en otra nomenclatura. Entonces yo voy a multiplicar dos números imaginarios, ¿sí? Claro que no se olviden que cuando estén revisando, bueno, en nuestro caso es un contexto de números complejos. De pronto, si está en el contexto de vectores, eso también podría representar un par ordenado en un vector, ¿no es cierto? Pero en el contexto de números complejos, no se olviden que esto sería como tener lo siguiente, como que yo estuviera multiplicando 2 más 3i, que multiplica a menos 2 más i, ¿no es cierto? Sí, eso tiene que tener bastante cuidado. O sea, esto es algo similar, ¿no? Cuando yo escriba de esta forma, de par ordenado, es como que estuviera escribiendo de esta manera. Eso básicamente en el plano, en el contexto de que son números complejos, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer la multiplicación, se hace de la misma manera, así como ya hemos visto anteriormente. Entonces, ¿cómo nos quedaría?
yo multiplicaría elemento a elemento, ¿no? Entonces quedaría 2 por menos 2. Aquí me quedaría menos 4. ¿Sí? Luego me quedaría más. Bueno, este 2 por el i me quedaría más 2i. ¿Sí? Me quedaría 2i más el 3i por el menos 2 me quedaría menos 6i. Y el 3i por el i me quedaría más 3i al cuadrado, ¿no? 3i al cuadrado. Entonces, básicamente ahí reemplazamos la parte del i cuadrado, que se hace negativa, ¿no es cierto? Que se hace negativa. Sí, déjenme ver si está bien. Sí estaría bien. A ver, veamos de 2. 2 sería menos 4. Aquí está menos 2. Bueno, entonces me quedaría hasta ahí, ¿no? Entonces, ahora, para continuar, yo podría hacer la suma de la parte imaginaria. Si no se olviden, esta parte real, este i cuadrado le va a ser negativo, entonces aquí quedaría menos 3. Menos 3 del número real. Y con el menos 4 me quedaría menos 7. ¿Sí? Me quedaría 2i menos 6i menos 4i. Sí, 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 sería de esta forma, es de esa forma me quedaría, ¿no? Entonces, de esta manera uno va resolviendo los ejercicios, ¿sí? De alguna forma, hay que tener bastante cuidado, como les digo, en la representación. Cuando estemos en contexto de números complejos, se cumple esta igualdad, ¿no? Que el 2,3 en el par ordenado va a ser igual a 2 más 3i. Hay que tener bastante cuidado. Esto de aquí, en el contexto de números complejos. Si está en otro contexto, obviamente que no, ¿no? Entonces, de esa manera. Entonces, esto sería el ejercicio. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, entonces es muy simple, ¿no? Ahora, hagamos un ejercicio un poquito más complejo. Bueno, más que complejo, yo pienso que Inge, puede ser más laborioso. Sí, entonces, Inge, una pregunta. sí, dime, En el ejercicio 2, ¿por qué sale menos 7 menos 4i? menos 7. Ya verás, sería este menos 4. Bueno, le voy a hacer un poquito más grande. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya. Entonces vamos a poner la parte, sería menos 4, ¿no? Ya, este menos 2i más el 6i, ¿cuánto me quedaría? Si le ves aquí, lo que pasa es que, bueno, le voy a dejar así, de pronto está aquí. Le voy a poner así, verás, más Sería menos 4i ahí. 2i, ya, bueno, le va a ser menos 4 ahí, ¿no? Exacto. Pero ahora más, el i cuadrado, ¿a qué es igual? ¿Te acuerdas que Joel ya nos mencionó que era igual el i cuadrado? El Mm, i es raíz de menos 1. Entonces el i cuadrado, 1. o sea, te voy a poner la igualdad acá. Creo que eso, bueno, eso lo vimos en la anterior clase. Lo voy a poner acá ya. Te voy a poner la igualdad que sacamos de los números. O sea, es la única propiedad que tenemos, ¿no? El i cuadrado es igual a menos 1. O a su vez, eh, el i es igual a raíz de menos 1. Voy a hacer un poquito más largo. Sí, estas igualdades hay que tener bastante cuidado. Sí, no sé si ahí le ves. Entonces, este i cuadrado es igual a menos 1. O a su vez el i es igual a raíz de menos 1. Esta propiedad la vimos en la clase anterior. No sé si está claro. Sí, Inge. Sí, ya. Entonces, si hago eso, aquí me quedaría ¿cuánto? Me quedaría menos 3, ¿no es cierto? Porque este i cuadrado se vuelve menos 1. Por el más 3 me queda menos 3, ¿no es cierto? Oh, ya entendí, Inge. Ya, bueno, aquí es menos 4. Ahí. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Esto es igual a menos 7 menos 4i. Sí, sí, no sé si está respondiendo a Sí, tu pregunta. muchísimas gracias, Inge. Ya, entonces tenemos bastante cuidado en esta parte. Esta propiedad es la que debemos saber, ¿no? Esta, bueno, más otras propiedades que que hemos visto en la anterior clase, pero no hicimos ejercicios, ¿no? Entonces, sigamos de aquí. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, bueno, entonces hagamos este ejercicio de aquí, que ya se vuelve un poquito más complejo, ¿no? Porque voy a hacer una división un poco más complicada. Entonces voy a hacer esta división de esta forma. Unos 3 términos de abajo. 2 menos i. Se vuelve un poquitín más compleja. Pero bueno, la idea es ir practicando. Hay que tener práctica y ya se vuelve un poquito más simple, ¿no? Y eso va a ser igual, o voy a tratar de demostrar esta igualdad. Sí, voy a tratar de demostrar esta igualdad. Y
sobre 2. ¿Sí? Sería i sobre 2. Sí se ve, ¿no? Sería 5 sobre 1 menos i por 2i por 3i es igual a i sobre 2. ¿Sí? Entonces, bueno, tratemos de hacer, les voy a dar unos 3 minutitos, ¿ya? Lo primero que deben hacer es la multiplicación de los términos de abajo. Entonces les voy a dar unos 3 minutitos, ¿no? Tratemos de hacer este ejercicio, comprobemos así, a ver si se cumple y de ahí lo voy desarrollando. Sí, entonces tienen unos 3 minutitos, ¿ya? Bueno, ¿qué tal les fue? No sé si alguien ya logró demostrar, se llegó a esa igualdad. No sé si alguien logró demostrar eso, todavía no. Entonces vamos resolviendo, ya. Entonces, bueno, le vamos a ir viendo. Hay que hacer, pues se puede hacer de muchas formas, ¿no? Dependiendo de cómo le vayan agarrando práctica. Entonces, lo primero que voy a desarrollar es estos dos términos de aquí abajo. Entonces, estos dos términos voy a desarrollar primero, ¿no? Si de pronto ya tienen la habilidad y pueden multiplicar todo directamente, pues lo pueden hacer, ¿no? Entonces voy a desarrollar esos dos términos primero. Entonces me quedaría de esta forma. Entonces aquí, ¿cómo me quedaría? Voy a desarrollar aquí, ¿no? Le voy a guardar. Ya, entonces aquí voy a desarrollar esos dos términos. Entonces voy multiplicando elemento a elemento, ¿no? Sería 1 por 2, me quedaría 2. Ya, me quedaría 1 por i, 1 por menos i, me quedaría menos i. ¿Sí? Luego multiplico el menos i por 2, me quedaría menos 2i. Me quedaría menos 2i.
Y el último sería menos i, por menos i me quedaría más i al cuadrado. ¿Sí? I al cuadrado. Entonces aquí me quedaría i al cuadrado. ¿Sí? Ahora, este i al cuadrado, no se olviden que hay que cambiarlo por la característica que habíamos visto anteriormente, que i cuadrado es igual a menos 1. Entonces esto de aquí me quedaría de la siguiente forma, ¿no? Ya desarrollando todos los términos. Entonces este i cuadrado me queda menos 1. Sí, entonces me quedaría aquí el 1. Sí, este, bueno, le voy a quitar, me quedaría menos 1. Con el elemento de acá me quedaría 1, ¿no es cierto? Sí. Entonces miren, esto es menos 1 más 2, me queda el 1. El otro sería menos i, menos 2i, me quedaría menos 3i. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? 1 menos 3i que multiplica a 3i, a 3 menos i. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí estamos claros, ¿no es cierto? Simplemente desarrollé estos dos primeros términos. Ahora voy a desarrollar los términos de abajo, ¿no? Voy a hacer igual a hacer la multiplicación y voy a ir viendo cómo me va quedando. Entonces le puedo hacer elemento a elemento, ¿sí? Entonces vamos viendo. Bueno, aquí lo voy a quitar y voy desarrollando, ¿no? Sí, obviamente, si ustedes, como les digo, tienen práctica, a lo mejor puedan quitar todos los elementos de una vez, ¿no? Pero si no tienen práctica, se puede hacer la multiplicación de todos los términos, si es que pueden hacerlo directamente, pero a veces sí se vuelve un poco complicado. Bueno, voy multiplicando, ¿no? Entonces me quedaría 1 por 3, me quedaría 3, 1 por menos i, menos 3i por 3 me quedaría menos 9i, y el último elemento me quedaría menos por menos, me quedaría más 3i cuadrado, 3i al cuadrado, ¿no? Ya con la práctica luego ya es i cuadrado, ya saben que se va a hacer un número real, y obviamente va a cambiar de signo, ¿no? Entonces de aquí hay que tener bastante cuidado. Al principio sí nos podemos equivocar, pero luego ya se vuelve un poquito más simple. Entonces esta parte de aquí, el hecho del imaginario elevarse al cuadrado, o la parte imaginaria pura elevarse al cuadrado, se vuelve el menos 1 y se elimina la parte imaginaria y se vuelve la parte real, ¿no es cierto? Entonces aquí me quedaría menos 3, que se puede eliminar con el menos 3 de acá, ¿sí? Entonces en el siguiente paso me quedaría de la siguiente manera. Pues no se olviden, este de aquí se va a volver menos 3, ¿no? Por la propiedad de que el i cuadrado es menos 1. Entonces este menos 3 con este 3 se elimina. Entonces nos vemos. Y aquí me queda una parte imaginaria pura, ¿no? Me queda menos i, menos 9. Entonces esto me quedaría menos 10. Sí, me quedaría menos 10i. Que a su vez, si aquí le saco la quinta, me quedaría, hagámoslo por rojo, ¿no? Si le saco la quinta, me podría quedar de esta forma, ¿no? Bueno, me queda de esa forma. Entonces la parte, espérenme, ya, bueno. Y entonces esta parte me quedaría de esta manera, lo voy a hacer aquí. Sí, entonces me quedaría 5. Ese 5 puedo sacarle la quinta, me quedaría 1 y abajo me quedaría menos 2i. Sí, simplemente le saqué la quinta, ¿no? Y eso es igual a i sobre 2. ¿Sí? Pregunta si llegamos hasta ahí todos. No sé si alguien no llegó. Sí, alguien que tenga alguna duda hasta ahí, ¿sí está claro? ¿Alguien? Diana, no sé si está claro. Sí, Sí, que sí está claro. ya. Ahora, este signo pueden ponerlo abajo, pueden ponerlo arriba, realmente no importa. Digamos que yo le voy a poner arriba, ¿no? Si al final multiplica todo el término. Sí, de pronto lo pongo arriba para que se vuelva un poquito más sencillo. Porque ahorita lo que tenemos que hacer es la parte de cómo voy a desarrollar el imaginario de abajo, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿se acuerdan cómo se hacía eso? ¿Alguien que pueda recordar cómo se resolvió esa parte? Cuando hacía la división para un número imaginario. ¿Alguien? Gerson Murillo, ¿me escuchas? Sí, ¿Te acuerdas qué se debía hacer cuando tenía una división por una parte imaginaria? sí se multiplica por el numerador y el denominador, el conjugado, el número. Exacto, sí, está bien, excelente, Gerson.
Básicamente lo que Jason me dice tiene sentido y tiene razón, porque lo que yo quiero es eliminar ese número imaginario de la parte del denominador. Sí, entonces lo que hago es multiplicar y dividir para su conjugado. No se olviden, ¿no? De pronto los que no recuerdan el conjugado, si yo tengo un número z que es bueno, BI, sí, su conjugado sería A menos BI, ¿no? Simplemente el conjugado, perdón, esto no es igual, ¿no? Entonces si yo tengo un número z, su conjugado tiene algunas representaciones, voy a poner ambas, ¿no? Para que no tengan problema. Normalmente el conjugado, en algunos libros lo ponen así, ¿no? Con el asterisco arriba, entonces sería A menos BI. En otros libros lo suelen poner de esta manera, se va a poner Z, se va a poner las dos representaciones, más todo porque se van a encontrar con esos valores, ¿no? Déjenme ver dónde está. Si encuentran de las dos nomenclaturas, entonces sería el Z es igual a menos BI. Sí, entonces no se olviden, básicamente les pongo porque son dos formas que van a encontrar en los libros. Z asterisco o SZ con la rayita arriba. Sí, con la tilde, la rayita arriba. Eso significa que es el número, el complejo, llaman complejo conjugado, ¿no? O el conjugado de un número complejo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el número complejo conjugado? Como no tiene parte real, perdón, como no tiene parte imaginaria, perdón, como solo tiene parte imaginaria, solo debería cambiarle a esa parte, ¿no? Entonces, yo lo que hago simplemente es la multiplicación, ¿sí? ¿Y por qué voy a multiplicar tanto arriba como abajo, ¿no? Si yo debo multiplicar tanto arriba como abajo. Entonces, el complejo conjugado de ese número sería el siguiente, ¿no? Sería menos 2i. Para que no se altere esto, no se altere esta multiplicación y esta división, debo multiplicar tanto arriba como abajo, ¿no? ¿Y eso con qué idea? Con la idea de que el hecho de que yo multiplique solo la parte imaginaria, se va a volver la parte imaginaria al cuadrado. Entonces se va a eliminar el valor imaginario, solo me va a quedar el valor real. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Me quedaría arriba me quedaría 2i. Sí, arriba me queda 2i, ¿no? Y abajo me quedaría, sí, a ver, abajo me quedaría, le vamos multiplicando, me quedaría 4i al cuadrado. Sí, 4i al cuadrado. Y como ya saben, i al cuadrado es menos 1, ¿no es cierto? Entonces, arriba me quedaría, de la siguiente forma, me quedaría 2i. Y abajo me quedaría menos 4. Si esto resolviendo me quedaría, bueno, el signo le pueden cambiar, el signo aquí sería de cambiarlo, ¿no? Sí. Déjenme verle, sí, sería menos 4. Aquí, espera, aquí es menos 4, ¿no? Perdón, aquí es menos 4, porque tengo este menos. Sería menos 4i cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí se vuelve 4 positivo. Con el i cuadrado es menos 1, se vuelve 4 positivo. Y aquí me quedaría i sobre 2. Sí, que básicamente sería lo que nos propuso al inicio del ejercicio, ¿no? Sí, no sé si hay alguna duda hasta ahí, alguna pregunta. Sí está claro, ¿no? Entonces aquí lo clave es esta parte, cuando uno haga una división o cuando haga divisiones de números complejos, siempre hay que notar la parte del complejo que se encuentra en el denominador y multiplicarle y dividirle por su conjugado. El hecho que yo haga o multiplique por su conjugado, básicamente lo que estoy haciendo es eliminando la parte imaginaria y me va a quedar la parte real. Entonces obviamente ya no tengo la parte imaginaria abajo y simplemente lo que hice es que toda la parte imaginaria se vaya hacia arriba. Entonces ya ahí ya no tengo ningún problema y se va a volver otro número complejo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? No sé si está claro. Gerson, ¿sí está claro? Sí, Inge. Ya, entonces si ven es muy, muy sencillito, ¿no? Sí, creo que esta es la parte de pronto más compleja de los números complejos, ¿no? Valga la redundancia, el hecho de que yo tenga que hacer la división. Sí, en este caso fue muy sencilla porque simplemente tenía para una parte imaginaria, ¿no? Hagamos un siguiente ejercicio. Entonces hagamos vamos un poquito con valores absolutos que también es importante, ¿no? También es importante, ¿no? Ejercicio 5. Imaginemos que tenemos dos números imaginarios, bueno, dos números complejos. Sí, voy a poner aquí, voy a ponerle Z1
es igual a 2 más i. Aquí tenemos i, ¿no? Y tenemos otro número complejo, que es el z2, es igual a 3 menos 2i. Y lo que me piden calcular es lo siguiente. Me dicen calcule el valor absoluto. Sí, el valor absoluto no se olviden que es del módulo, ¿no? 3 en el caso de los números complejos. 3z1 menos 4z2. Sí, entonces me dicen cuánto será el valor del módulo de ese ejercicio, ¿no? De 3z1 menos 4z2. Sí, entonces ya tengo el primer número complejo y luego tengo el segundo número complejo. No se olviden, ¿no? No se olviden que el módulo, bueno, lo voy a poner acá, ¿no? El módulo o el valor absoluto es un número complejo, en este caso el número z. Sí, digamos que mi número z sea, ponerle acá para que recuerden, ¿no? No se olviden que mi número z sea a más bi. ¿Sí? El valor absoluto, ¿cómo estaba definido? ¿Alguien se acuerda cómo estaba definido el valor absoluto? ¿Se acuerdan? Diego Orozco, ¿me escuchas? ¿Te acuerdas cómo se definía el valor absoluto? Diego. Diego, ¿me escuchas? Alguien que me diga cómo estaba definido el valor absoluto. Alguien de aquí. Andrés Quelal, no sé, ¿estás ahí? Sí, profe, n a la raíz cuadrada será más al cuadrado. A ver, sí, de lo que me entendí debe ser así, ¿no es cierto? Es obviamente los dos elementos elevados al cuadrado. Básicamente es de Pitágoras, ¿no es cierto? Sí, entonces básicamente lo que sería es a al cuadrado, sí, más b al cuadrado. Más b al cuadrado, ¿sí? No todo para recordar, no se olviden, ese sería el valor absoluto de un número complejo. Sí, entonces con esa indicación tratemos de resolver esta parte. ¿A qué nos da igual eso? Entonces igual les voy a dar 3 minutitos a ver cuánto les sale el valor absoluto, ¿no? Entonces, los 3 minutitos veamos cómo les va.
Bueno, vamos viendo, no sé qué tal les fue. Realmente es muy sencillito, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que ponemos aquí sería, vamos a ir multiplicando los elementos, ¿no? Lo voy a poner de esta manera. Sería 3 por el primer número complejo. Me quedaría de esta forma. Sí, aquí me quedaría menos 4 por el segundo número complejo, ¿no? Sería 3 menos 2i. Exacto. De esta forma me quedaría, ¿no? Eso sería igual a qué. Aquí ya, bueno, ya puedo multiplicarles. Se puedo multiplicar a cada elemento. Entonces me quedaría 3 por 2 me quedaría 6 aquí. Si 3 por 2 me quedaría 6. 6 más 3i. Sí, en el otro me quedaría, ya, bueno, ya desarrollando me quedaría menos 12. Sí, me quedaría menos 12. Y el 4 por el 2 me quedaría, menos 4 por menos 2 me quedaría 8i, ¿no? Sí, más 8i. Más 8i. Sí, hasta ahí estamos bien, ¿no? 6 más 3i, menos 12 más 8i. Sí, no hay ningún comentario. Bueno, lo voy a sacar de aquí, bueno, una siguiente debajo, ¿no? Ahora, entonces agrupando esto, ¿cómo me quedaría? El valor absoluto de sería la parte real sería menos 6. Sí, y la parte imaginaria sería más 11i. Sí, entonces aquí ya podemos elevar al cuadrado cada uno de los elementos. Sí, entonces el primer elemento sería, sí, entonces les voy a poner, porque normalmente se equivocan aquí, les voy a poner el elemento que sería menos 6. No se olviden, aquí va menos 6. El signo no va afuera, ¿no? Al cuadrado más 11 al cuadrado. Independiente, podría haber sido menos 11, ¿no? Entonces siempre me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Entonces básicamente sería igual a qué? Sería raíz cuadrada de, sería, bueno, menos 6 al cuadrado sería 36, más 11 por 11 es 121. Si mi memoria no me falla, ¿no? Esto me quedaría la raíz de 36 sería 7, 5, 157. 157, ¿no? Sí, hasta ahí no sé si está, llegamos hasta ese valor. Sí, Solange, no sé si me escuchas. Solange, ¿me escuchas? No sé si estás Solange, no estás. Sí, Edwin Reina, ¿estás ahí? ¿Me sí escuchas? estoy, Ingrid, que Ah, se ya. colgó. Solange, sí, sí está claro, sí llegamos a este Sí, valor. sí, sí, llegué a esta semana. Ya, gracias, Solange. Muchas Entonces gracias. sería básicamente cómo se puede resolver esta parte de valor absoluto, ¿no? Entonces, bueno, ya venimos con este concepto que sería un concepto adicional. Sí, es un concepto adicional. Bueno, hagamos otro ejercicio más. Imaginemos que les voy a dar otro Z, otro número Z, ¿no? Sí. Entonces, digamos de un Z3. Le voy a dar un Z3. Es igual a un, bueno, menos un medio. Sería un poquito más complejo, ¿no? Menos un medio más raíz de 3 sobre 2 y, y me piden calcular, y me piden calcular a qué sería igual la siguiente, lo voy a poner acá. Sería, quiero calcular lo siguiente. Quiero, bueno, elevar al cuadrado, pero quiero que tenga la siguiente característica. Quiero que no se eleve el cuadrado del número como tal, sino su complejo. Entonces aquí sería el Z3, ¿no? Si quiero saber a qué es igual, no se olviden, estoy elevando el complejo conjugado, ¿no? Sí, entonces quiero saber a qué es el complejo conjugado elevado al cuadrado. Entonces, hagamos, les voy a dar 3 minutitos a ver cuánto les da, ¿ya? Entonces tratamos de resolver este ejercicio.
Bueno, pues vamos a ver cómo podemos resolverle, ¿no? Sí, entonces, bueno, lo primero que hacemos es saber cuál es el número, el complejo conjugado, ¿no? De Z3. Entonces, el complejo conjugado de Z3, básicamente lo que se hace para sacar el complejo conjugado de cualquier número es simplemente cambiar el signo de la parte imaginaria, ¿no? Entonces voy a cambiar el signo, entonces sería Z3, entonces, Z3, no sé, bueno, 3 conjugado, ¿no? Esto, ¿qué sería igual? Simplemente el mismo número, cambiado el signo en la parte imaginaria, entonces me quedaría menos, ¿no? Entonces de aquí yo quiero elevarle al cuadrado, entonces básicamente es multiplicarle por el mismo número, ¿no? Entonces, este número multiplico por el mismo número, ¿no? Y voy desarrollando. Ahí tendría ya lo que quería hacer acá, ¿no? Haciendo básicamente multiplicando el número, ya le saqué el complejo conjugado, que simplemente le cambio el signo de aquí. Sí, y bueno, como es al cuadrado, se multiplica el mismo número, ¿no? Sí, hasta ahí no hay ningún problema. Entonces vamos desarrollando. Entonces vamos multiplicando elemento a elemento. Entonces menos un medio por menos un medio me quedaría un cuarto. Sí, entonces aquí me quedaría un cuarto. Sí, luego multiplicamos el menos un medio por raíz de 3 sobre 2. Entonces me quedaría más. Me quedaría raíz de 3 sobre 4, ¿no? Raíz de 3 sobre 4. Raíz de 3 sobre 4. Y no. Y ya. Y luego, bueno, más, porque el otro elemento sería menos raíz de 3 sobre 2i por menos un medio, que básicamente me queda lo mismo, ¿no? Si sería más raíz de 3 sobre 4i. Sería el mismo elemento. Ahí. Finalmente me quedaría menos raíz de 3 sobre 2i por menos raíz de 3 sobre 2i, me quedaría más. Vamos a multiplicar, sería raíz de 3 por raíz de 3, me quedaría 3, ¿no? 3 sobre 4. El i por i me queda i cuadrado, entonces aquí me quedaría i al cuadrado. Sí, así no hay ningún problema, ¿no? Entonces ahí vamos viendo los elementos que se vayan a sumar y los elementos que se resten, ¿no? Entonces esto me quedaría de esta forma. Vamos viendo. Este i cuadrado obviamente le va a cambiar el signo. Entonces aquí me quedaría, bueno, voy a copiarle para que, ¿no? Entonces aquí me quedaría, este i cuadrado se vuelve menos 1. Entonces aquí me quedaría menos 3 cuartos, ¿no? Ahí podemos separar la parte real y la parte imaginaria. Sí, entonces me quedaría menos 3 cuartos más un cuarto, me quedaría menos 2 cuartos, que sería menos un medio, ¿no? Aquí me quedaría menos un medio. Menos un medio más raíz de 3 cuartos más raíz de 3 cuartos me quedaría raíz de 3 medios, ¿no? Me quedaría raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios y esa sería la respuesta, ¿no? Menos un medio más raíz de 3 medios y... Sí, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Sí estamos claros? ¿Alguna pregunta? Sí está claro, ¿no? Sí. Paul Salas, ¿me escuchas, Paul? ¿Sí está claro? Paul, ¿sí estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, bueno, algo interesante es que fíjense en que bueno, no sé si se dan cuenta, pero al elevar el cuadrado, el del número complejo, vuelvo a tener el número complejo, ¿no? No sé si le ven ahí. O sea, volví a obtener el mismo número complejo que inicié
al principio, ¿sí? Ahora, bueno, para que de pronto puedan practicar un poco en la casa, quiero que hagan unas 2 demostraciones y creo que comprueben algo, ¿no? La idea sería la siguiente. Entonces, imagínense que voy a hacer lo siguiente. A ver, déjenme ver. Esto lo comprueban en la casa, no es tan complicado. Yo quiero comprobar lo siguiente, yo quiero comprobar que... Sí, alguien me respondió. 1 a raíz de 3/4 de y no tiene i. Perdón, ¿en cuál? Ah, O sea, una de i está multiplicada. Está mal multiplicada. no te escuché. Ahí sí, dime. Dime, no, no te escuché. No, nada, profe. A ver, ¿sí está bien? ¿Sí estamos bien? Ahí estaba. ¿Alguien tenía alguna duda? Bueno, decía la idea, lo que quiero es que prueben lo siguiente, que bueno, son propiedades que les va a servir a ustedes bastante y que se suelen utilizar, quiero que lo vayan probando, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera que prueben es lo siguiente, quisiera que comprueben esta siguiente, yo creo que les di como, o sea, como propiedad, ¿no? Pero siempre es importante, espérense, voy a hacer de esta forma, voy a ver si me, a ver si me coge todo esto ya, bueno, vemos. Z1 más Z2, si quiero ver si me coge todo esto como número, no me cogió, bueno, Z1 más Z, ahora aquí se me coge aquí, no importa, Z1, ver qué pasa con la sumatoria, bueno, yo quiero sumar 2 números complejos, y a la vez quiero sacar el complejo conjugado de esa sumatoria, ¿no? Quiero que comprueben lo siguiente, quiero saber si eso es igual a que lo sacaran de forma independiente, es decir, Z1 más Z2. Quiero que demuestren eso si es que es verdad. ¿Sí? Quiero que hagan esa demostración. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer? Por ejemplo, simplemente definir que Z1, o sea, para la demostración, no para que sea de forma general. Como ustedes no saben, no van a poner números a los Z, sino que simplemente ponen A más BI. Y luego van reemplazando y ven si las dos son iguales, ¿no? Es como que pusieron un número complejo genérico. Entonces, y el Z2 le pueden poner de esta forma, simplemente por comprobar, ¿no? Simplemente reemplazan y ver si se cumple la igualdad. El Z2 le pueden poner C más DI. Sería para que comprueben, ¿no? Y el ejercicio B en cambio es otra demostración, más que todo porque son propiedades que suelen servir mucho, ¿no? ¿Qué Inge, pasa? disculpe. Sí, dime. Ahí en la conjugada de Z1 más Z1 no debería ser Z1 más Z2. Ay, perdón, sí, tienes razón. Gracias. Ahí estamos, ¿no es cierto? Sí, sí, muchas gracias por la observación. Entonces sería así, ¿no? Dos números conjugados, 2 números complejos, la conjugada de esos 2 números complejos de la sumatoria, quiero ver si es igual a la sumatoria de cada conjugado, ¿sí? El otro que también suele ser muy útil, lo siguiente, en cambio en la multiplicación, pero ahora de la parte del valor absoluto. Igual suele ser muy útil tener esta demostración, ¿no? Porque estas propiedades ayudan a resolver bastantes ejercicios, entonces siempre es bueno estar seguros de que esta propiedad se cumple, ¿no? Yo les di creo que como propiedades. Entonces aquí sería Z1, y Z1. Sí, quiero saber si la multiplicación de 2 números complejos, eh, el valor absoluto es igual al valor absoluto de cada uno de ellos, ¿no? No se olviden, yo les di como propiedad. Lo que me gustaría es que ustedes también lo comprueben, ¿sí? Sería el B aquí, ¿no? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Entonces yo quiero que lo comprueben, ¿no? Y lo pueden hacer ahí. Lo hacen, no es como deber, ¿no? Que simplemente que lo comprueben. Esto yo les di como propiedad. Entonces, esto se cumple, ¿no? Sí, no sé si tienen hasta una pregunta hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estamos claros? David Villegas, ¿me escuchas? Sí, sí, le escucho. Todo Ya, bien. genial.
¿Sí estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? No, David, ¿no hay ninguna pregunta? No, dije por mi parte no, sí está claro. Ya, ya, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora algo importante que se necesita saber, o bueno, les voy a hacer que bueno, de alguna forma esto de aquí, lo que va a seguir, lo que se llama la forma, pues se llama forma polar, ¿no? Lo vamos a enlazar luego con lo que es la función exponencial. Como ustedes vieron, todos los números z, de alguna forma están representados por una coordenada, bueno, por un conjunto bueno, es una coordenada, es un x, un y o un a o un b. Entonces vamos a definir lo siguiente. Ahora voy a tratar de pasar lo mismo que lo vi como coordenada rectangular, lo voy a pasar a coordenada polar. Y tengo que definir dos valores, ¿no? Igual que los vectores. Ustedes podrían definir en coordenadas, podrían definir en un par ordenado, podrían definir en una forma rectangular, pero también se lo puede definir en una forma polar. Y normalmente lo vamos a definir, o se definen las formas polares, que vamos a definir un r, que vendría a ser el radio, y un θ, que es el ángulo o el argumento también, ¿no? Sí, digamos que esto lo voy a definir básicamente porque son coordenadas polares, ¿no? ¿De qué? De un par ordenado o de un punto, o del punto, en este caso el punto sería el par ordenado del número imaginario, ¿no? ¿Sí? Pues yo voy a tratar de sacar las coordenadas. Esto corresponde al número complejo, y les voy a poner, ¿sí? Corresponde al número complejo. Aquí lo hemos venido estudiando, ¿no? Z es igual. De pronto aquí le pueden cambiar un poco la nomenclatura, pero suele ser lo mismo, ¿no? ZI o IX, como quieran, ¿no? Bueno, los libros normalmente lo van a encontrar así. Sí, entonces estamos claros, ¿no? De alguna forma yo quiero buscar una representación que se encuentre en los números, la parte rectangular a una parte polar. Esa es básicamente la idea. Y ustedes ya lo han visto, eso lo han visto en vectores, ¿no? Pues obviamente de una manera gráfica, esto quedaría de la siguiente forma. Pues los voy a dibujar aquí, ¿no? Vamos a hacerle que quede medio bonito. Sí, entonces vamos a hacer un plano normalmente. Déjame ver si se copia. Entonces vamos a hacerle un plano, ¿sí? Y vamos a ver la parte gráfica. La parte gráfica suele servir bastante más todo para hacer representaciones. Entonces, en este caso suele ser muy sencillito, ¿no? Entonces vamos a verle ahí. Ahí lo van a ver súper fácil. Entonces imaginemos que yo tengo un plano, ¿no? Este plano normalmente va a ser similar al plano cartesiano, ¿no? Sino que, bueno, le llaman plano complejo. En la siguiente clase vamos a estudiar un poco más al plano complejo. Solo quiero que aquí sepan que es la parte imaginaria, ¿sí? Y aquí en cambio es la parte, pero sí es real. Sí, bueno, voy a poner R de real, ¿no? Sí, entonces una parte sería la parte real, que es el primer elemento, el X. Normalmente el X está en el eje de la parte de los reales, ¿sí? Tanto si es positivo hacia la derecha y si es negativo hacia la izquierda, y la parte imaginaria en el eje, en la parte Y, el valor en el eje imaginario, que puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? Nosotros en ese sentido podríamos tener un vector, ¿sí? O un punto. Primero definamos un punto, ¿ya? Digamos que ese punto XY, yo que sé, está por aquí, ¿no? Es un punto XY, ¿sí? Es un punto XY, sí, que puede ser cualquier cosa. Vamos a ponerle ahí un puntito. Si vamos a definir ahí un puntito, ¿ya? Entonces ese punto XY está ahí. Ese punto XY también puede representar un vector, ¿no es cierto? Si me sale bonito, ya. Entonces ese punto XY aparentemente podría parecer un vector, ¿sí? O se podría representar como un vector. Ese punto XY va a tener algunas características, o yo voy a poder transformar a unas ciertas características, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si yo le pongo a ver, yo puedo hacer esa transformación de la parte rectangular a la parte gráfica, a la parte polar. Entonces, obviamente el R, como ustedes ya saben, básicamente, ¿qué representa? Representa el radio. Aquí va a haber un radio, ¿sí? Y la parte del θ, en cambio, representa el ángulo,
Entonces voy a ponerle ahí. No se olviden, el ángulo sería siempre contado desde el eje real, ¿no? Entonces esta parte de aquí. No se olviden es de este ángulo. Entonces tengo la parte del... el R no se olviden que es, de alguna forma, es del módulo también, ¿no? Es la parte del radio, es la parte del módulo. Y tengo la parte teta, que es la parte del argumento. Obviamente ese tiene dos componentes, ¿no? Como ustedes ven, esta de aquí, de alguna forma, tienen dos componentes rectangulares, ¿sí? Tiene dos componentes rectangulares. No se olviden, la parte X y la parte Y. Obviamente la parte X se puede calcular de la siguiente forma. Voy a ponerle aquí la parte X, ¿sí? Es igual a ¿qué? En función de las coordenadas polares, va a ser igual al radio por el coseno de teta, ¿no? Radio por el coseno de teta. Y Y, en cambio, va a ser igual al radio, pero por el seno de teta. Sí, básicamente lo que hice es un cambio de coordenadas, ¿no? A cuánto equivale Y y a cuánto equivale X. Entonces, de alguna forma yo ya tendría de esta manera, ¿sí? Entonces yo ya sé, normalmente me dan en coordenadas rectangulares y yo podría pasar a coordenadas polares. O si tuvieran coordenadas polares, yo los puedo pasar a coordenadas rectangulares. Obviamente, el radio ya podemos definirlo, ¿no es cierto? El radio sería igual a ¿cuánto? El radio sería igual... ¿sí? El radio sería igual a la raíz del X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no? Si no hemos hecho nada, no hemos hecho mucho, porque al final ya esto es igual que los vectores, ¿no? Tendría X y Y al cuadrado. Sí, y obviamente el ángulo también podría calcular. Sí, a partir de, no subir, yo estoy calculando el radio a partir de las coordenadas que ya conocía, a partir del par ordenado o a partir de la parte rectangular. Pero si ya me dan en coordenadas polares, yo también puedo pasar al otro lado. Es decir, si me dan R y teta, puedo saber Y. Si me dan R y teta, puedo saber X. Pero si me dan X y Y, también puedo saber R. Y también podría sacar, o existe se puede sacar el ángulo. Entonces, miren, el ángulo de teta, la tangente del ángulo teta es igual al opuesto sobre, sí, la adjacente, que sería X sobre Y. Sí, yo puedo calcular tanto el ángulo teta como el radio en función de las coordenadas X y Y, pero a su vez, si me dan en coordenadas polares, con R y teta yo puedo calcular Y, yo puedo calcular X. Sí, esas serían las igualdades para la forma polar de los números complejos. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que ahora yo puedo expresar, se puede expresar al número complejo como de la siguiente forma. Yo puedo saber que Z es igual al radio. Sí, no se olviden, esto es de X y Y, ¿no es cierto? Entonces, si yo reemplazo sería X, R coseno y el Y, R seno. Pero de forma, para que se entienda, va a quedar de esta forma, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente no se olviden, el Z es de X más Y. En vez del X, reemplazo por el R coseno. Y en vez de Y, reemplazo por el R seno. Entonces me va a quedar coseno. Sí, me va a quedar coseno de teta. Coseno de teta. Sí. Me va a quedar más I seno de teta. Sí, entonces sería la representación en coordenadas polares. ¿Sí? Es la forma de representar, ¿no? Entonces yo puedo, ya no solo tengo esta forma rectangular, sino tengo esta forma polar. ¿Sí? El radio por el coseno de teta más I seno de teta. Y básicamente porque reemplazo aquí, ¿no? R seno de teta es Y y R coseno de teta es X. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? No sé si hay alguna pregunta. Samuel, Saúl, Manuel, ¿me escuchas, Saúl? Saúl, ¿me escuchas? Sí, Sí. Ya, genial. Ahora, algo interesante de esto, y creo que es una de las propiedades que más resulta interesante de esto, es que si ustedes se fijan,
este vector o este número complejo, en este caso pueden ser muchos números complejos que den el mismo valor. Es decir, este teta, ¿qué pasa si ese ángulo teta, digamos que sea de 45 grados? Yo le sumo 2pi, va a tener el mismo número z, es decir, digamos que el ángulo sea de 45 grados, ¿no es cierto? Si ustedes le suman 360, el ángulo de 45 más 360 va a generar el mismo número complejo. Si a ese le vuelven a sumar 2pi, va a generar el mismo número complejo. Si le vuelven a sumar 2pi, va a generar el mismo número complejo. Eso de alguna forma, lo que estamos diciendo es que ese valor o esa representación de número complejo puede tener varios números complejos que sea el mismo valor, es decir, matemáticamente es del mismo valor, y es una propiedad muy interesante porque cuando hagamos la parte gráfica, a eso se le llama periodicidad, es decir, estos números complejos de alguna forma son periódicos, por decirlo, ¿no? Ya cuando lo veamos desde el punto de vista de función. Entonces imaginemos un número complejo de esta forma, z es igual a i menos 1, ¿cierto? Digamos que, perdón, 1 menos i. Entonces digamos que yo quisiera pasarle a la parte polar. Entonces este de aquí, este mismo número, ¿a qué sería igual? Si ustedes calculan sería el r, ¿cuánto sería? 1 más 1 me quedaría, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me quedaría raíz de menos 2, ¿no es cierto? Entonces aquí me va a quedar raíz de 2. Sí, me va a quedar raíz de 2, voy a poner aquí. Estoy pasando ese número a la parte polar, ¿no? ¿Sí? Esto, vamos a poner esto de aquí para que sea más bonito. Ya, entonces esta parte de aquí sería raíz de 2. Ahora, voy a ponerle el coseno. ¿Sí? ¿Cuánto sería el ángulo aquí? ¿Alguien me puede decir cuánto sale el ángulo? Inverso tangente de 1. Sí, bueno, 1, bueno, serían de 1 sobre menos 1, ¿no? ¿Cuánto me sale eso? Inverso tangente de menos 1. ¿En radianes o en grados? En radianes. ¿Cuánto me quedaría? No se olviden que nosotros podemos hacer dos mediciones, ¿no? Tanto para la parte positiva como la parte negativa respecto al eje real. Es decir, si ustedes le calculan eso, me quedaría en el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? ¿Pero cuánto me daría en radianes? Bueno, tangente de 1 es, inverso tangente de 1 es 45 grados, ¿no? ¿Pi cuarto? Exacto, me sale pi cuartos, pero como es negativo, le puedo expresar como menos pi cuartos, ¿no? Pues aquí me quedaría menos pi cuartos. Le pongo menos porque está en el cuarto cuadrante, ¿no? O si no, le podrían poner sería 270 más 45, que sería 315 grados. Sí, pero bueno, lo estoy haciendo desde la parte real hacia abajo. Sí, bueno, pero va a quedar pi cuartos. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, la parte interesante es lo siguiente. Lo voy a poner aquí, veamos si está el pi por aquí, ya. Me queda menos pi cuartos, ¿no? En la parte del coseno. Y me quedaría más i seno del mismo valor, ¿no? Seno de menos pi cuartos, seno de menos pi cuartos. Pero ¿cuál es la idea? Imagínense, yo tengo ya ese número z, está representado por ese valor, ¿sí? Pero también podemos decir, ¿qué pasaría si, no se olviden es el ángulo teta, ¿no? ¿Qué pasaría? Podemos observar lo siguiente. ¿Qué pasaría si ese teta es igual al ángulo menos pi cuartos? Si al ángulo menos pi cuartos, bueno, copiarle. Y a ese yo le sumo más 2pi. ¿Sí? Si ustedes le suman 2pi, básicamente lo que va a hacer ese vector es volverse ese número complejo. Matemáticamente es lo mismo, es decir, si sacan el coseno de pi cuartos, ahora saquen el coseno de menos pi cuartos más 2pi, es lo mismo, ¿no? Si ustedes cogen aquí el coseno de menos pi cuartos, es lo mismo que el coseno menos pi cuartos más 2pi, porque básicamente le están moviendo, le están girando todo la vuelta, ¿no es cierto? Le están moviendo todo, ¿sí? ¿Qué pasa si eso es repetitivo? Es decir, en vez de que sea cada 2pi, voy a ponerle n aquí, es decir, que se vaya para todos los ángulos que puedan darse, ¿no? Entonces, por ejemplo, n va a ser de esta forma, ¿sí? Sí, puede ser 2pi, 4pi,
etcétera, ¿no? ¿Sí? Donde n es igual a 0, porque inicialmente si es 0 va a ser menos pi cuartos, pero a su vez puede ser más menos 1, más menos 2, y así de forma indefinida, ¿no? Es decir, este número z, si ustedes varían este ángulo de aquí, el 2, primero 2pi, luego le van cambiando a 4pi, luego le van cambiando a 6pi, sea positivo o negativo, les va a dar el mismo valor. Si este número z de alguna forma tiene muchas representaciones en esta forma polar, y es básicamente por la parte gráfica. Si ustedes se mueven por ejemplo, este vector de aquí, le suman 360, vuelve a ser la misma forma polar. Le suman 360, o sea, desde el punto de vista gráfico, ¿no? Vuelve a ser la misma forma. Simplemente me moví 360 grados. Sí, bueno, es una propiedad muy interesante de la representación polar de los números complejos, ¿no? ¿Sí está claro esto? Sí, yo no soy bien. Lo único que hago es a este vector que ustedes ven aquí, este vector que está en rojo, ustedes le giran o le hacen girar 360 grados y vuelven a tener el mismo vector, se puede decir, vuelven a tener el mismo número imaginario. Sí, le suman 360 grados, si vuelven a subir 360 grados es lo mismo y así de forma indefinida. Entonces, de alguna manera, este número z puede venir de diferentes valores de ángulo, ¿no? Sí, entonces tiene un número infinito de valores, ¿sí? Incluyendo los negativos, ¿sí? Ahora, no hay que olvidar algo importante, es que la parte R siempre va a ser positiva, ¿no? No se olviden, la parte del módulo siempre va a ser positiva. El ángulo sí puede ser positivo o negativo. Normalmente a la parte R también se le llama, bueno, a R se le llama, bueno, es del módulo, ¿no? Bueno, es la longitud del vector o módulo. Módulo o longitud del vector. ¿Sí? Sería R. Eso sería R, ¿no? Y la parte del ángulo, el ángulo teta, también le llaman el argumento. Sí, más todo que en los libros se van a encontrar de esa forma, ¿no? Bueno, es el argumento. Lo van a encontrar en los libros, ¿no? El argumento Z, eres del módulo longitud del vector. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Normalmente, no siempre, pero en algunos ejercicios que he visto, pero lo más normal es que esto esté representado en radianes. Eso suele ser lo más común, ¿no? Con eso no quiere decir que en algunos libros sí van a encontrar con grados, pero cuando encuentran con grados, les va a especificar que son grados. Si no les especifican, eso suele estar en radianes. Eso suele ser lo más común. Sí, eso suele ser lo más común. Entonces, de aquí en adelante, un vector, de forma general, ¿no? Sí, de forma general, van a ver que los números imaginarios de una representación polar lo van a encontrar de esta manera. Sí, les voy a poner aquí. R, y aquí lo suelen, bueno, aquí el ángulo teta, para que vean de forma general cómo se representaría un número imaginario, pero de manera polar. Esto lo suelen encontrar, eso suele ser muy común, ¿no? Suelen encontrar más 2n pi. Entonces así va a ser la representación polar de forma general. ¿Sí? Sí, es una representación de manera general en forma polar de un número complejo. ¿Sí? Esa sería básicamente la idea. Ahora veamos unas propiedades que suelen ser muy importantes, ¿no? Entonces vamos a ver unas propiedades. La primera propiedad, y esto es muy interesante, a diferencia de los vectores con donde no se puede hacer esto, es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quisiera saber el argumento? No se olviden, el argumento es el ángulo, ¿no? Sí, el ángulo. De dos números complejos. Yo quiero saber el argumento de los números complejos, ¿sí? Y no quiero saber el argumento, pero cuando estos dos números complejos están multiplicados. ¿Sí? Obviamente, si ustedes lo hacen desde el punto de vista de coordenadas, desde el punto de vista de representación rectangular, primero tendrían que multiplicar el vector, luego tendrían que sacar el ángulo y se vuelve medio tedioso. Pero existe una propiedad que hace lo siguiente.
que el argumento de la multiplicación de dos números complejos, ¿sí?, puede ser visto como el argumento de un número complejo, ¿sí?, más el argumento del otro número complejo. Es decir, si yo les tengo representaciones polares, realmente es muy fácil calcular esto de aquí. Si ustedes multiplican, dicen, bueno, yo quisiera multiplicar dos números complejos. Puede ser en representación polar o en la representación rectangular, pero si lo ven desde el punto de vista de representación polar, multiplican dos números complejos y básicamente ya saben que el resultado es la sumatoria del argumento 1 más del argumento 2. No se olviden que el argumento es el ángulo, ¿no? Sí, sería este teta de aquí. Entonces hay un argumento principal y hay un argumento periódico, pero el principal sería el teta, ¿no? Entonces si van a multiplicar dos números complejos, normalmente lo que les va a dar es que el resultado, el argumento es la sumatoria del argumento 1 más del argumento 2, cuando multipliquen dos vectores, dos números complejos, ¿no? Entonces, para demostrarles esto, imaginemos que vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos que tengo dos números complejos, ¿ya? Z1 voy a poner de forma genérica, ¿sí? El Z1 va a ser igual a ¿qué? Al R1, ¿sí? Le voy a poner de forma genérica, que sería el coseno de teta 1, porque va a tener un ángulo. Sí, va a tener un ángulo. Entonces, bueno, voy a poner eso. Sería teta 1, sí, más, y el seno de teta 2, ¿no? Porque cada uno de los vectores va a tener su módulo y va a tener su argumento o su ángulo, ¿no? O sea, que sería teta 2. ¿Sí? Y el otro vector, en cambio, va a tener lo siguiente. Entonces, el otro vector va a tener lo siguiente. Entonces, el Z2 va a tener un radio 2 en su representación polar. Va a tener un argumento 2. Perdón, aquí es teta 1, ¿no? Quedaría de esta forma. Entonces, yo tengo los dos vectores, cada uno con su argumento y cada uno con su módulo, ¿no? Con su módulo, ¿sí? Entonces, de esa forma me quedaría. Ahora, yo voy a multiplicar Z1 por Z2. Voy a multiplicar Z1 por Z2. Por Z2, ¿no? Yo voy a multiplicar Z1 por Z2. Ya. Entonces, sería igual. Entonces, básicamente multiplico, ¿no? Sería R1 por R2. R1 por R2. ¿Sí? Entonces me quedaría de esta forma. Sí se puede multiplicar, bueno, estoy multiplicando, ¿no? Y ahora la parte importante es aquí la multiplicación. Pues, ¿cómo yo puedo hacer la multiplicación? Básicamente voy a multiplicar a cada uno de los vectores, el coseno por el coseno 1 y coseno 2. Entonces aquí me quedaría de la siguiente forma. Entonces voy multiplicando, ¿no? Coseno 1 por coseno 2. Estoy separando la parte real de la parte imaginaria. Ahora, si multiplico el otro que me va a dar la parte imaginaria, sería el seno de teta 1 por el seno de teta 2. Sí, porque no se olviden que el i se va a volver i cuadrado. Y eso me va a cambiar de signo, por eso el signo de aquí, ¿no? Sí, entonces aquí me quedaría menos seno de teta 1 por el seno de teta 2. Sí, estoy separando la parte real de la parte imaginaria directamente, ¿no? Por ahí, ahora veamos la parte imaginaria cómo nos quedaría. Un poquito más grande. Ya. Sí, simplemente multipliqué para separarnos, hacerle directamente. Ahora, la otra parte sería ya multiplicar el i seno de teta 1 por el coseno de teta 2. Entonces aquí sería seno de teta 1, sí, por el coseno de teta 2. Por el coseno de teta 2. Por el coseno de teta 2. ¿Sí? Y eso me quedaría más. Ahí sí, me faltaría multiplicar el coseno de teta 2. No, el coseno de teta 1 por el seno de teta 2, ¿no? Sí, coseno de teta 1 por el seno de teta 2. Sí, le hice directamente, ¿no? Sí, ustedes le pueden ir haciendo más desarrollado, pero bueno, quedemos de esta forma.
Quiero que se vea bien. Bueno, coseno de teta 2. No sé por qué no me ha salido. Aquí es teta 2, ¿no? No, déjenme ver. No me salió. Bueno, aquí es teta 2. No sé por qué no salió, pero aquí es teta 2, ¿no? Ya, coseno de teta 1. Y me faltaría... Acá está, no se tira acá. No de teta 2, lo ponen aquí. Eso. Ahí sería, ¿no? Ahí estaría completo. Sí, voy a poner así. Ya. Me quedaría de esa forma, ¿no? Sí, simplemente le hice de una manera directa. Separé la parte real y separé la parte imaginaria. Ahora, si ustedes ven esta igualdad que dice coseno de teta 1, coseno de teta 2, seno de teta 1, seno de teta 2. ¿Alguien sabe esta igualdad trigonométrica? De pronto alguien por ahí. ¿A qué es igual eso? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Si revisan las igualdades trigonométricas, no, por acá no, que al estar por ahí empolvadas, van a saber que esto de aquí puede ser visto como coseno de teta 1 más teta 2. Pues cuando vean así un coseno de teta 1, coseno de teta 2 menos seno de teta 1, seno de teta 2, es igual al coseno de teta 1 más teta 2. ¿Sí? Y cuando vean el seno por el coseno y el coseno por el seno de ángulos diferentes, en cambio es lo mismo, ¿no? Pero aquí sería simplemente el seno. Y si ponemos la parte de las ecuaciones, sí, simplemente son igualdades, ¿no? Pero aquí me quedaría seno de teta 2 más teta 1. Por igualdades trigonométricas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Como les decía, ¿no? Esta propiedad, si ven, en cambio aquí, si van a ustedes a sacar el ángulo o el argumento de la multiplicación de dos vectores, es igual al argumento de un vector, de un número complejo, más el argumento del otro número complejo. Y aquí se ve, ¿no? Pues con esta demostración ya sabemos que se da, al menos para esta característica. Sí, no sé si hay alguna pregunta. Simplemente reemplacé esta función trigonométrica, ¿no? Para que vean que se cumple esta propiedad, ¿sí? Se cumple esa propiedad de ahí. Bueno, por aquí no, el color está muy feo. A ver, ya se me hizo feito. Entonces cumple esa propiedad, ¿sí? Pero lo interesante es lo siguiente, y ese es un teorema, ¿no? Es un teorema que alguien lo descubrió. Entonces hasta ahí estamos claros. Entonces, si ustedes multiplican dos números complejos en coordenadas polares, el argumento de la multiplicación de esos dos números complejos es el ángulo 1 más el ángulo 2, o el argumento 1 más el argumento 2, como vemos de aquí, ¿no? De ahí salió esta parte. ¿Sí? Entonces, eso para que le vean aquí. De ahí salió, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si hacemos lo siguiente? Imaginemos yo quisiera hacer una multiplicación infinita, ¿no? Digamos que a mí se me ocurrió y quiero saber a qué es igual Z1 por Z2. Y voy a multiplicar un Z3. Voy a multiplicar un Z4. Y así de forma infinitiva voy a, yo que sé, multiplicar hasta un ZN, ¿no? Es decir, yo quisiera saber a qué es igual, hasta un ZN. Sí, voy a hacer una multiplicación de n números, ¿no? Pero voy a dar una condición. Voy a hacer que la condición sea la siguiente. ¿Qué pasaría si todos esos vectores, todos esos números imaginarios son iguales? Si Z1 es igual a Z2, es igual a Z3, es igual a Zn, ¿no? ¿Sí? Por aquí, y eso es igual, y ahí todos son iguales, ¿no? Pues voy a encontrar eso. Entonces, lo que quiero básicamente es una multiplicación de esa forma. Ahora, si ustedes le ven de esta manera, resulta que se va a ver algo así. Se va a ver como que yo hiciera Z elevado a la n. Sí, ¿por qué? Porque es el mismo número imaginario.
Sí, entonces sería z elevado a la n, porque al final z1 es igual a z2, entonces sería como elevar z a la n. ¿Cómo se desarrolla esto? De la siguiente forma, es como que estuviera haciendo lo siguiente. Y esta propiedad es muy útil para lo siguiente. Si ustedes quieren empezar a elevar números complejos, ¿no? Sí, nos ayuda bastante. Pues imaginemos que yo voy a hacer lo siguiente, yo quiero elevar un número complejo, ¿no? Básicamente para eso me sirve esta propiedad. Imaginen que voy a elevar un número complejo que está definido por R, ¿sí? Y está definido por el... Voy a copiar acá. ¿Dónde está? Este va a copiar. Sí, está definido de esta forma. Entonces yo quiero elevar un número complejo de esta manera. ¿Sí? Y quiero saber a qué es igual. Quiero saber a qué es igual esto. ¿Sí? Esto es igual a lo siguiente. Como ustedes ya vieron, qué pasaba cuando yo empezaba a hacer las multiplicaciones de aquí, de números. Cuando yo hice de 2, de z1 por z2, me quedaba z1 más z2. Si hubiera hecho z1 por z2 por z3, sería coseno de z1 más z2 más z3. Y así, si es que es z1 por z2 por z3 por z4 por z5, aquí va a quedar z1 más z2 más z3 hasta el z5. De esa misma idea, ¿cómo sería aquí cuando ya es de esa manera? Miren que ahora el teta va a ser el mismo, ¿no? Primero la parte del módulo, la parte del radio me va a quedar R a la N, porque si ustedes ven aquí es R1 por R2 por R3, entonces me queda R a la N, pero la parte de acá me va a quedar de la siguiente forma. Es similar acá, coseno, déjenme que coseno, me queda de la misma manera, ¿sí? Pero aquí dentro me queda por N. Y aquí le van a poner N. Eso me queda N. Sí, aquí me queda por N y acá también me queda por N. Sí, entonces miren, elevar a la N un número imaginario en coordenadas polares es muy sencillito. Por eso es que se trabaja mucho en coordenadas polares. Porque simplemente z a la n en coordenadas polares es r a la n coseno de n teta más i seno de n teta. Obviamente nace de acá, ¿no? De la misma idea, porque aquí es teta 1 más teta 2 cuando los zetas son diferentes. Pero cuando es el mismo, simplemente es teta más teta más teta más teta. ¿Cuántas veces? N veces. Entonces le saca el teta y se le multiplica n por teta. Entonces cuando ustedes quieran elevar a la n, entonces se ven muy sencillitas estas operaciones de elevar números imaginarios. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Santiago Yankee, ¿me escuchas, Santiago? ¿Me escuchas? Santiago, ¿me escuchas? No creo que está ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Santiago, no creo que estés aquí. ¿Alguien más que me tenga alguna pregunta? Ronnie Pilicita, ¿estás? Ronnie, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? No, todo está claro. Sí, está claro. Ya, genial. Entonces, esta sería una forma de elevar. Ahora, existe otra propiedad que nace a partir de esto. Es qué pasa si yo no multiplico al vector, sino lo que yo voy a hacer es dividir al vector. Entonces, existe una propiedad en donde yo, por ejemplo, podría dividir dos vectores. Sí, sería z1 sobre z2. Entonces, es la misma idea. De hecho, uno ya la va tomando de una forma intuitiva, ¿no? Sí, cuando trabajamos ya con números imaginarios se vuelve muy interesante porque ahora yo quisiera dividir dos vectores, básicamente lo que va a pasar es lo siguiente. Como cada uno tiene su módulo, entonces sería R1 dividido para R2. Entonces, sí, similar al otro, si el otro era R1 por R2, aquí va a ser R1 sobre R2. Pero donde es la parte interesante es la parte de adentro, ¿no es cierto? Sí, aquí va a ser igual, entonces voy a utilizar el diagrama. ¿Dónde está? Este de aquí. Simplemente lo que va a cambiar es lo siguiente. Yo le pongo ahí. Entonces, en vez de que sea positivo, simplemente es negativo. Entonces, cuando yo voy a dividir el argumento, miren, es muy facilito de determinar. De hecho, está más fácil porque se acuerdan en el otro caso que son rectangulares, que tengo que multiplicarle por el conjugado, que tengo que dividirle por el conjugado y se vuelve medio tedioso. Pero si me dan desde el punto de vista de coordenadas polares,
se vuelve muy simple, porque simplemente divido los módulos y resto los ángulos y ya puedo encontrar ese número, la división del número complejo, ¿no es cierto? Entonces se vuelve mucho más intuitivo, ¿sí? Pues por eso a veces trabajar con números imaginarios desde el punto de vista polar se vuelve muy interesante, porque las operaciones, muchas de las operaciones son muy sencillitas, ¿no? ¿Sí? Ya, eso hasta ahí sería la parte de la forma polar, ¿sí? Es decir, cómo yo le puedo pasar mi número complejo desde el punto de vista de número de coordenadas, desde el punto de vista de coordenadas rectangulares, a la parte polar. Ahora, ¿por qué estudiamos esto? Por lo siguiente, porque básicamente lo que nos interesa estudiar es la función exponencial compleja. Muy importante, entonces ya van a ver la importancia de esto y el manejo de esto de la parte de aquí, ¿no? Entonces, lo que nos interesa realmente es unir lo que vimos anteriormente, pero ahora lo vamos a ver con una función exponencial compleja. Es decir, de alguna forma no se olviden que son números imaginarios. Entonces yo quiero saber cómo es una función con números imaginarios. Ustedes, por ejemplo, tienen x al cuadrado, saber a qué es igual, en vez de ese x, un z al cuadrado. Es decir, existen valores, existen algunas funciones que de alguna forma van a representar algo. ¿Por qué la función exponencial es muy interesante? Pues, de hecho, es la que más se utiliza. Sí, básicamente por lo siguiente. De pronto ustedes han de haber visto esta ecuación. Esta ecuación es muy importante para lo que son unos cambios, unir la parte trigonométrica con la parte del número imaginario. Esto de pronto lo vieron en alguna... Es muy común esta ecuación. Ya les pongo y le van a ver, ¿no es cierto? Sería I teta, ¿sí? Entonces alguien quiso encontrar la relación de E a la parte, al elevar un número puramente imaginario, y se encontró que básicamente era igual a lo siguiente. Y de ahí viene la utilidad que le vamos a dar nosotros, ¿no? Más I seno de teta, ¿no? Entonces existe una igualdad, o también a esto le llaman la fórmula de Euler. Si hace un rato se han topado con esto, ¿no? Fórmula de Euler, ¿sí? Entonces, Euler demostró, bueno, esto se demuestra con series de Taylor, no sé si estudian series de Taylor, bueno, hagan un acto de fe, pero esto de aquí es una igualdad, ¿sí? Entonces alguien encontró esta relación de elevar un número, el E a un número imaginario, y encontró que es igual al coseno de teta más I seno de teta, y esto no se ve, de alguna forma ya lo estudiamos, ¿no? Y luego van a darse cuenta que esto es muy útil cuando ya veamos representación en el plano del número imaginario y empecemos a hacer un poco de gráficas, ¿no? Entonces alguien demostró esta parte de aquí, esto le llaman fórmula de Euler también, ¿sí? Entonces encontró que E y a la teta es igual a cos teta más I seno de teta, ¿sí? Entonces imagínense, de forma general, sería la siguiente idea. Si ustedes tienen un número, ¿no es cierto? Y digamos, yo tengo un número y voy a elevarlo a la z, que es un número imaginario, es decir, e a la z. Entonces, esto es lo mismo que tener un f de, en vez de un f de z, ¿sí? Es como tener un f de z. Normalmente cuando ustedes trabajan con números reales, tienen un f de x, donde x es tanto la parte positiva como negativa de los números reales, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué pasa si yo a una exponencial le elevo a la z? ¿Sí? Entonces, esto de forma general va a ser de la siguiente manera. Voy a tener e y voy a tener x más y, porque así hemos definido, ¿no? También podría ser a más bi, pero lo van a encontrar normalmente en los libros como x más y. Entonces, si ustedes hacen de esa forma, pueden ir separando, ¿no es cierto? Yo puedo ir separando e a la x y puedo ir separando e a la y, ¿sí? ¿Y qué es lo interesante de esto? Si ustedes le ven, simplemente yo puedo reemplazar esto, esta parte de e a la y, entonces que me ya, esta parte de aquí, yo lo puedo reemplazar con la ecuación de arriba, entonces me quedaría e a la x es igual a ¿qué? Esto le podemos poner de esta manera, voy a ponerle así, y tenemos lo de acá, ¿no? Simplemente le reemplazo y le pongo acá.
Sí, entonces miren, ahora yo puedo ver que de alguna forma, si yo elevo, bueno, el E a la Z, yo puedo separar una parte y puedo separar la otra parte. Y resulta que esta parte de aquí simplemente tiene que ver con el número de la parte real, ¿sí? Bueno, aquí es lleno, para dejarle bien la nomenclatura, ¿sí? Y resulta que la parte del módulo de alguna forma solo tiene que ver con X y la parte del ángulo solo tiene que ver con la parte imaginaria. Entonces esto es muy importante cuando vayamos a trabajar con la parte de gráficos, porque ahí vamos a darnos cuenta qué pasa si yo solo varío la parte del X y qué parte si yo varío solo la parte del Y. No se olviden que X y Y pueden variar, como cuando ustedes hacen f de X, ¿no es cierto? Si X varía desde menos de infinito a infinito, tratan de graficar una función. Ahora, ¿qué pasaría si aquí en cambio tienen dos partes, la parte real y la parte imaginaria? En el momento que yo logré separar, yo ya sé qué pasa con esto cuando varío X y sé qué pasa con esto cuando varío Y. ¿Sí? Entonces Y de alguna forma me maneja el ángulo y X me maneja el módulo. Sí, eso es muy útil cuando, bueno, ustedes estudiaron la parte de Laplace y si algún rato sacaron las raíces de Laplace, de alguna forma es el hecho de haber pasado de la parte continua de las derivadas a Laplace, me genera polinomios que a veces tienen raíces imaginarias. Y esas raíces imaginarias generan dinámicas yo creo que se pueden ser algo oscilatorio, o puede ser algo que no es oscilatorio, o algo que se vuelve inestable. Eso lo van estudiando más adelante, pero lo que quiero que vean es el poderío que tiene el hecho de que yo pueda elevar una función a un número imaginario. Es decir, ahora es un e a la x, pero en este caso es un e a la z, ya con el número completo. Y lo ventaja es que aquí yo puedo separar la parte real de la parte imaginaria. Entonces, luego es mucho más fácil operar los números, ¿no? Sí, ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si y es igual a 0? Si y es igual a 0, básicamente se reduce a que al número complejo, e a la z simplemente tiene que ver con e a la x. ¿Sí? Tiene que ver con e a la x. Sí, esa es la parte interesante. Ah, algo que me había olvidado, bueno, sí está claro, ¿no? Si es que y vale 0, simplemente el coseno de 0 se vuelve 1 y el seno de 0 es 0. Entonces solo me queda la parte real. Sí, que es normalmente como siempre se ha trabajado. Sí, ahora me olvidé de decirles, este teorema de aquí tiene un nombre, ¿no? Teorema, sí, de pronto no me olvidé de decirlo. Se llama de Moivre. Moivre, ¿no? Sí, me había olvidado eso. Así se llama el teorema, ¿no? Que empiezan a buscar en los libros van a tener esta parte de ahí. Se llama teorema de Moivre. ¿Sí? Entonces sería la idea de ahí. Bueno, entonces sigamos acá. Entonces, si ven, yo hice una formulación algo interesante. Sí, vamos a seguir desarrollando. Entonces pueden darse algunos casos, ¿no? ¿Sí? Ahora, si ustedes, por ejemplo, quisieran seguir aplicando este teorema, también se podría ver lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo elevo la parte esta a la n, ¿no? Entonces voy a poner, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago lo siguiente? Imaginemos que yo quiero elevar esta parte de aquí, el número a la n, es decir, el e a la z y eso a la n. Como eso solo, como ya vimos, solo se va a ver afectado la parte imaginaria. Entonces ustedes elevan a la n, miren, la operación se vuelve muy sencilla. Simplemente es esto, no se olviden, por el teorema de arriba nos dimos cuenta que la parte del ángulo solo afecta a la parte imaginaria, no afecta a la parte real. Entonces, de la misma idea aquí, ¿no? Simplemente es I n y. Sí, esto también sería es el mismo teorema de acá, ¿no? Teorema de Moivre, pero ya visto desde el punto de vista de la formulación de Euler. Moivre. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Simplemente lo que hago es, de alguna forma, generalizar, o se reduce a eso, ¿no? ¿Sí? Ahora, tenemos algunas propiedades. Tenemos algunas propiedades, ¿no? ¿Cuál es la primera propiedad? Si ustedes tienen, por ejemplo, dos números, se encontraron por ahí dos números elevados a la z, elevados a la, bueno, el exponencial elevado a la z al número, ¿no es cierto? Cualquier número, ¿sí? Y de paso quieren multiplicar por otro número. Esto es muy sencillo porque tienen la misma base, ¿no? Quieren multiplicar por otro número. Eso va a ser igual al mismo e. ¿Sí? Es igual a e y van sumando los dos números, ¿no? En Z1, Z2, ¿sí?
Z1 por Z2. Y bueno, eso cumple en cualquier exponencial, ¿no? ¿Sí? Una propiedad, sí, muy sencillita. Ahora, si quieren elevar, por ejemplo, queremos elevar algo, ¿no? Queremos elevar un número Z a la N. Si yo quiero elevarle a la N, bueno, o a cualquier número real, en este caso, nuevamente entero, eso es igual a E a la Z1 por A. Pues trabajar desde este punto de nomenclatura es muy sencillo. Sí. Pues imagínense, ya tengo A a la Z1, mira. Mucho más fácil, ¿no? No se olviden con A, tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Sí. Otra propiedad, ¿qué pasa si ahora dividen, por ejemplo, un Z1 para un Z2? Sí, no se olviden que estoy desde el punto de vista de función, ¿no? Y vamos a ver luego cómo se engancha eso ya para la parte ya operativa de los números imaginarios. Imaginemos que queremos dividir, ¿sí? Simplemente esto sería, en vez de la suma, sí, perdón, aquí es más, ¿no? Aquí es más, sí, así es. Z1 más Z2, y en vez de la suma, cuando ustedes dividan, simplemente se resta. ¿Sí? Obviamente va a cumplir las propiedades de los exponenciales, ¿no? Y Z1 menos Z2, ¿sí? Algo también interesante, ¿qué pasa si le sacan el valor absoluto, por ejemplo? Imaginemos que queremos sacar el valor absoluto a E a la Z, ¿sí? Entonces yo quiero sacar el valor absoluto de E a la Z, de E a la Z1. Bueno, voy a sacarle E a la Z de forma general, ¿no? ¿A qué sería igual? El módulo, si ustedes vieron acá arriba, miren, ya está dado. E a la Z se puede separar, entonces el módulo solo es E a la X. ¿Sí? Es E a la X. Ya se vio anteriormente, ¿no? Sí. Ahora, otra propiedad que cumple es que E a la Z, también se cumple, ¿no? E a la Z es diferente de 0. O sea, para ningún número de Z, o mejor dicho, para todo Z, es igual a... Voy a poner para todo, déjenme escribir para todo. Sí, entonces, déjenme verle. No, me parece que no. Bueno, eso es para todo Z, ¿no? Sí, porque obviamente si le dieran E a la 0 les va a quedar 1, ¿no es cierto? Sí, para todo Z. Esas serían las propiedades que cumplen cuando yo elevo el exponencial elevado a un número Z, ¿no? La función exponencial. Esas serían las propiedades que tenemos normalmente en los números complejos, ¿sí? Existen otras propiedades, que es lo que es periodicidad. Y si ustedes, por ejemplo, al Z le suman la parte del ángulo 2π, sigue siendo el mismo número, es decir, se cumple lo mismo que lo anterior, ¿no? Si ustedes tienen el número complejo y lo grafican y luego le suman un ángulo de 360, vuelven al mismo número complejo, le suman otra vez y así le suman n veces, siempre van a tener el mismo número complejo, eso se llama periodicidad. Pero lo interesante son algunos valores, ¿no? Algunos valores interesantes que podemos sacar de aquí. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo elevo E a la 0 más teta i, ¿no es cierto? Bueno, más 0i. Igual debe cumplirse que esto es igual a 1, ¿no? ¿Qué pasa ahora si elevan, por ejemplo, E? Voy a poner aquí. E a la pi medio, ¿no? Que sea la pi medio. ¿Ustedes hacen esa prueba? Sí, eso va a ser igual a i. Sí, eso va a ser igual a i. Pero lo interesante es la siguiente igualdad. Esta igualdad lo utilizan bastante y he visto, bueno, es E a la i pi, por ejemplo, ¿dónde está ya? Y esto es igual a 1. Sí, normalmente, bueno, es igual a menos 1. Sí, algo interesante de esto, ustedes han de ver en los libros, normalmente suelen poner así, le ponen a la más 1, es igual a 0. Sí, esto también le llaman, bueno, algo de igualdad de Euler, creo que le llaman esto. Pero ¿qué es lo interesante? Bueno, a los matemáticos les gusta bastante esto, básicamente porque dicen que en esta ecuación están
los 5 números más importantes de la matemática. El pi, el e, el i, el 1 y el 0. Entonces esto sale de una igualdad, ¿no? Pero de alguna forma son propiedades que van cumpliendo si ustedes reemplazan esos valores. Esto aquí cuando ustedes vean una propiedad de esto, lo van a encontrar bastante. Los matemáticos les gusta bastante esa ecuación, porque supuestamente tiene los 5 números más, se puede decir, los más importantes de la matemática, ¿no? Pero bueno, simplemente son igualdades, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante? Y aquí viene la parte importante, ¿no? Es la parte importante. Ustedes ven, lo que hemos hecho fue haber elevado una función a un número complejo. Básicamente lo que hicimos, ¿no? Como para que tomen nota, yo digamos que tenía un f de x. Y ustedes manejaban eso desde el punto de vista de los reales. Y ustedes tenían, ya que sea un e a la x, simplemente tenían un valor e elevado a la x. Ustedes podían graficar y como eran números reales, iban de menos infinito a infinito y graficaban. Aquí en cambio ya no es un número en sí real, es un número imaginario, pero hicimos lo mismo. Simplemente lo que elevamos desde a la z. Sí, que cumple ciertas propiedades, la que vimos aquí. Existen ciertas propiedades, existen ciertas representaciones. Sí, eso sería la función compleja. Pero lo interesante realmente viene aquí. Entonces, si ustedes ven esta primera ecuación de aquí, que es la fórmula de Euler, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo la representación del número z, que también la vimos, ¿no es cierto? Vimos que el z en la parte, ya, por ejemplo, bueno, tomemos el z este de aquí, esta ecuación de acá. Entonces, yo voy a tomar esta ecuación de acá. Ustedes se fijan, yo podría reemplazar, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a reemplazar esta parte del e y a la teta por lo de acá. Entonces, el número complejo puede ser visto de una manera más compacta o una forma compacta, ¿no? Forma compacta, ¿sí? Esa forma compacta es que yo tengo z es igual a r, ¿sí? Bueno, aquí esto es igual, se viene a ser igual a e, esto es igual a e y teta, ¿no? Sí, entonces simplemente la forma compacta sería de la siguiente manera. Compacta. Simplemente reemplazamos, sería z a la r, z igual a r, ¿sí? Y eso que multiplica a e y teta. ¿Sí? Ustedes ven, simplemente reemplacé, ¿no? Esto de aquí le puse acá abajo. Esta es una representación compacta de los números complejos. Entonces, normalmente van a ver que esta es una manera de manejar la parte de los números complejos. ¿Sí? Básicamente puede ser representado por una parte real o por el módulo y va a tener una parte imaginaria. ¿Por qué se le maneja de esta forma? Porque ustedes se fijan, aquí tengo una representación polar y de paso yo ya sé algunas operaciones que puedo realizar. Yo sé que esta parte de aquí es la parte del módulo o la parte del radio del vector, se podría decir así, del número imaginario. Yo sé que la parte de acá en cambio es del ángulo. Si por ejemplo yo quisiera graficar esto, es muy sencillito, porque si ustedes se fijan, ¿qué pasa si el módulo aumenta o sube? Esto siempre va a generar circunferencias. Siempre va a generar circunferencias, porque el módulo de alguna forma va cambiando, ¿no es cierto? Y tanto en módulo como ángulo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo mantengo el ángulo constante y varío el radio? Simplemente lo que va a pasar es que en la misma dirección de esa línea el radio va a aumentarse o va a disminuir. ¿Qué pasa ahora si mantenemos el ángulo, perdón, mantenemos el radio y movemos el ángulo? Voy a generar circunferencias. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo varío el radio y varío el ángulo? Van a empezar a generar espirales. Y pueden ser espirales que sean, por ejemplo, simétricos, pueden ser espirales que vayan mucho más rápido en ángulo que en radio, o puede ser espirales que vayan más rápido en radio que en ángulo. Entonces eso de alguna forma, desde el punto de vista gráfico, nos ayuda bastante, porque yo ya voy a tratar de ver el número imaginario como algo geométrico, es decir, de una representación geométrica, y eso suele ser muy, muy interesante, ¿sí? Entonces, la forma más compacta con la que se trabaja con números imaginarios es esta, ¿no? Y básicamente es por esto, por la fórmula de Euler, ¿no?
Entonces, si pueden contar un poco más de esto, hay una demostración que se hace a través de series de Taylor, pero esta parte es importante. Entonces, la próxima clase vamos a hacer ejercicios con esta representación, vamos a tratar de calcular algunas cositas, algunas demostraciones más, pero lo importante es esto, ¿no? Que podemos tener una representación compacta de los números imaginarios de forma polar. Y normalmente se trabaja de esta manera, de forma polar, ¿no? Porque gráficamente es mucho más sencillo que verlos desde el punto de vista de las coordenadas en X y Y, se puede decir las coordenadas de eso, ¿no? Si no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Brian Oviedo, ¿me escuchas? Brian, ¿me escuchas? No sé si estás por ahí. Inge, una consulta. Claro. ¿Este OneNote que usted nos comparte o le sube al aula? Perdón, no te escuché. ¿Los apuntes que hacen el OneNote le comparte o nos sube al aula? Sí, yo les guardo. Bueno, al aula todavía no le he subido nada porque no me habilitaban el aula. Entonces, normalmente yo aquí les cojo y les imprimo y les voy subiendo con clase. Se les voy subiendo como clase, ¿no? Eso no hay lío. Se les subo como clase y luego van a tener, por ejemplo, aquí a poner clase 2, lo que sea, y les va a dar toda esta parte, ¿no? Sí, entonces aquí están, por ejemplo, la 1, la 2, la 3. Sí, yo les subo esta clase. Les comparto como PDF, pero. Y aparte tienen el video. Si de pronto necesito. No sé si a eso te referías. Sí, Inge, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? No sé, ¿tienes alguna pregunta más? No sé qué tal le ves. Si está bien o está mal. Estamos viendo muy rápido. Quería hacerles una pregunta. José Mendoza, ¿me escuchas? Buenos días, profe. Sí, sí lo escucho. Mira, quería hacer una pregunta más todo, bueno, no sé si a todos. Yo normalmente doy materias más orientadas a la parte de control o a la parte de aplicativo, bueno, diferentes materias, ¿no? Y realmente empecé a dar estas materias de aquí más a la parte matemática. No sé si esté bien así trabajando con el OneNote, no sé qué les parece, o quieren más hacerle tipo diapositivas, más todo para que ustedes vayan aprendiendo. Me gustó hacerlo de esta manera más que todo porque siento que voy explicando más lentamente para que ustedes no tengan ninguna duda. No sé, José, no sé si a ti qué te parece. Profe, para serlo honesto, justo así como está, me parece la mejor forma, porque usted va explicando mientras lo realiza, entonces es bastante sencillo seguirle todo lo que menciona. Ay, genial. Sí, la idea es que ustedes vayan aprendiendo. O sea, sí quería ver otra manera para avanzar más rápido, pero me di cuenta de que al final del día, si avanzo muy rápido, tampoco es que van a aprender. Pues voy a tratar de ir haciendo, de pronto ya ir teniendo los temas un poco más rápido para avanzar, pero me gustó esta manera para que ustedes también me digan, mira, profe, el signo está mal, el signo está bien, y ya, porque uno se puede equivocar, ¿no? Cuando está digitando. Entonces sí, quería su opinión, ¿no? No sé si alguien más me puede dar su opinión. Gerson, no sé qué te parece esta forma o cómo podríamos mejorar. No sé, Gerson, ¿me escuchas? Sí, dime, no te escuché. Sí me parece bien la forma en la que nos da la clase. Ah, ya, genial. Bueno, entonces quedaríamos hasta ahí, no se olviden, bueno, el día miércoles hacemos ejercicios de esto, un poco del plano complejo, ya les mandaría su primer deber para que vayan practicando para la prueba, ¿no? Entonces nos veríamos el día miércoles, que tengan una buena tarde, ¿no? Nos veríamos el día miércoles, que pasen bien. Gracias, Inge. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, No, Inge. Hasta luego. Inge, hasta luego. hasta luego, que les vaya bien.